Si algo de lo expresado aquí es ofensivo para ti y te causa escozor en el recto, puedes descansar en la certeza de que estoy equivocado, que este contenido no es para ti y deberías ir a terapia para entender cuánto me vale verga tu opinión. Por otro lado, si eres chida y de mente abierta, espero que te guste. Ponte tus audífonos y prepárate para la genialidad. ¡Au! ¡Cuac! Hola, bienvenidos. Este es el capítulo número 12 del libro Por el bosque de los hongos, por Dorian Amador, y se titula Lo que no te mata, te marca. Los micelios son la segunda etapa del ciclo biológico de los hongos, fibras microscópicas extendiéndose a través del sustrato, prolongándose, encontrándose, semejando venas blancas o neuronas. Un solo micelio puede empezar todo el ciclo hasta los frutos. De encontrarse con otro micelio, se pueden unir e intercambiar información genética, integrándose ambos en una nueva red fúngica. Cuando comencé el primer cultivo buscando probar los hongos sin riesgos de una fuente dudosa, revisé todo lo relacionado a los P. cubensis, no solo para cultivar y usarse, sino para detectar posibles alarmas de precaución. No las encontré, pero leí decenas de estudios y reportes en los que la psilocibina había ayudado a personas con padecimientos psiquiátricos o neurológicos muy avanzados y cuyas causas eran un misterio como las migrañas. Leí esto más por tener un entendimiento general de los hongos. Me resultaban increíbles los casos donde, desde un punto de vista médico, pero nunca imaginé llegar a encontrar ayuda y ayudar a personas con enfermedades tan devastadoras. Estudiar sobre los niños santos se volvió un pasatiempo alimentando constantemente por información de todo tipo, desde espiritual hasta confirmaciones neurológicas a nivel clínico de sus propiedades. El potencial terapéutico es rotundo e innegable. Siempre fui una persona muy curiosa del comportamiento humano, además de ser muy reservado en cuestiones sociales. Prefería oír a otros que hablar. Mis trenes de pensamiento a veces son demasiado largos y puedo notar cómo mis interlocutores pierden el hilo, el mensaje o el interés en lo que digo. Lo entiendo, pero no me gusta perder el tiempo, así que lo evito. Por inercia o malentendido, esto causa ahora una tendencia en las personas que conozco a abrirse rápidamente conmigo. Todos quieren hablar, pocos quieren escuchar. Mientras más aprendía sobre neurología a interpretar el lenguaje corporal de las personas, más fui notando cómo todos cargan emociones que se expresan constantemente a través del cuerpo, antes de ser pronunciadas. Sabiendo esto, trato de hacer las preguntas correctas para tratar de volver consciente estos detalles en la persona, o que expresen parte de algo reprimido para causar algo de paz. Es una combinación de cosas que han hecho entrar a mi vida personas con necesidades psiquiátricas. Sé lo que es vivir en dolor, no se lo deseo a nadie, y siempre hay forma de ayudar un poco a cualquiera. Durante toda mi formación odontológica, cuestioné agresivamente el efecto psicológico en los pacientes dentales a nivel médico. Entendía el porqué de esa barrera emocional entre profesional y paciente, así como el método mecánico de medicación usado en las instituciones de salud. No está equivocado, pero como todo en la vida, una cosa es aprender sobre algo y otra la parte real de la situación. Todo sistema tiene límites y áreas grises que se presentan a errores fuera de las predicciones o las estadísticas. Mucho de la medicina se volvió un negocio, en lo que no todos los protocolos se siguen y siempre estará llena de reglas para proteger más a la organización que al paciente. Un consumidor constante de un producto, dando la oportunidad a que el producto que debería ser la salud se devalúe, ofreciendo lo mínimo establecido solo a quien pueda pagarlo y salir de un infierno burocrático más. Esto causa apatía, rezago e ignorancia en ambas partes del conjunto, pues el conflicto de intereses causa una competencia mental donde no hay confianza,
y el ego siempre estará primero buscando por sí mismo, dejando de lado a aquellos a quienes juraron sanar. Y un miedo a quién puede sanarte, orillando a unos a descuidar su trabajo mecanizándolo y a los otros a buscar respuestas en placebos y supersticiones. En cuanto a las enfermedades mentales, estas áreas grises del sistema son enormes y se van llenando de personas con necesidades que no se han podido ni siquiera explicar, diagnosticar o tratar. Enfermedades fantasmas en un sistema ortodoxo por necesidad y naturaleza, haciendo de este su mayor poder y su falla más determinante, así como las pinches motocicletas que no dejan de pasar solamente cuando estoy grabando, así que todos pueden irse a la verga. Estoy a punto de comprarme una motocicleta, estoy muy feliz acerca de eso porque voy a poder incitar este odio en otras personas, así que estoy en paz con eso. Los medicamentos psiquiátricos tienen regulaciones muy estrictas en todos los países por sus efectos adictivos, sedantes y tóxicos en el organismo. Estos son recetados al menor signo de depresión o ansiedad para personas con problemas más graves solo porque encaja en la descripción de una enfermedad y no hay más opciones legales para esas personas. El doctor tiene que seguir los lineamientos incluso si esto involucra anular los síntomas del paciente y dejarlo en un estado comatoso, incapacitante por el resto de sus días. Podría sonar a exageración, pero las muertes por estos fármacos son de las más altas, pues al principio funcionan muy bien y cuando dejan de funcionar ya nada ayuda a dormir y los órganos están desahuciados por lidiar con químicos de la medicina. El doctor hizo el juramento de curar dentro de sus posibilidades, no de preocuparse por sus pacientes. Si ellos no se cuidaron en primer lugar, a fin de cuentas, es su trabajo. Cuando estudiaba en la universidad se veían estos rasgos en la medicina, midiendo al paciente, cuantificando como un saco de químicos y diagnosticando en base a lo que se conoce y ha funcionado hasta ahora como una verdad innegable, incuestionable. Toda esta solemne aplicación está siendo interpretada por personas con interés lejos de ayudar al paciente, pero que necesitan pasar una clase. Siempre me resultó más un escaparate de egos que una escuela. Se usaba más la energía en aparentar que en ser o aprender. La energía en aparentar más que en ser o aprender. Una vez que empecé a conocer pacientes que me buscaban para poder tratar sus problemas con hongos, pude confirmar que este escaparate de ideologías y apariencias no cambia fuera de la escuela. La verdad, incluso si es cierta, es una verdad a medias. Los hechos y la interpretación de quien lo presencia usualmente son diferentes, así como la forma en que se cuenta y la perspectiva de quien lo recibe. Un teléfono descompuesto a una escala masiva y con todos los temas más compartidos, incluidos la medicina. Por este fenómeno no me sorprenden las historias de fantasmas, demonios o cosas fantásticas. Usualmente son hechos mal interpretados, contados por alguien con demasiada emoción e imaginación, aceptados y mal interpretados pasando de boca en boca. Descifrar los caminos de la magia es saber que la verdad usualmente es más grande que la fantasía, pues involucra más lógica y es más difícil de encontrar. Las respuestas cómodas son más seductoras, aunque sea en un espejismo escondiendo algo más valioso. A fin de cuentas, queremos creer en algo más allá de esta abrumadora cotidianeidad. Una rutina agotadora seguida de un silencio eterno no puede ser todo lo que hay y ya. Después de tener mi propia perspectiva acerca del efecto de los hongos con varios encuentros que tuve solo y acompañado, pude ir conectando las malas interpretaciones entre las descripciones en textos médicos acerca de la psilocibina contra la realidad de la misma. Gastándome los ojos leyendo artículo tras foro de experiencias, estudios y constantes afirmaciones del poder curativo de la psilocibina, descubrí algo comprobable. Ciertos patrones empezaban a aparecer en su estructura de funcionamiento general, como la corrección de la sinapsis a través de la psilocibina y su efecto en migrañas de racimo, un padecimiento neurológico donde las personas llegan a suicidarse por el constante dolor de cabeza. Si llegaba a mencionar este efecto con un médico tratando de buscar una respuesta no citada de sus libros, soltaban su monólogo de cómo la medicina no respalda esos medios para curar y me citaba todas las benzodiazepinas de memoria para combatir los padecimientos mencionados, incluso si mencionaba
como los casos ya habían probado esos métodos y teniendo bajo índice de éxito. No me gusta hablar con paredes. La efectividad de los hongos por alguna de muchas razones o un conjunto de ellas había estado presente en muchas culturas, pero en algún momento se dejó de tomar en serio. Ahora esas medicinas poderosas son ridiculizadas o previstas por esta comunidad que, si bien entiendo sus razones y respeto, hacen que mi parte realista se maree un poco por el asco que implica un conocimiento tan sorprendente y rico de posibilidades reducido a sombras, estigma y leyendas ridículas. A través de mis encuentros con los hongos pude ver que, si bien para mí y mis conocidos eran extremadamente agradables, independientemente de lo abrumadoras que pueden ser las experiencias, para otras personas más cerradas o con ansiedades muy presentes pueden ser experiencias extremadamente difíciles. En búsqueda de poder ayudar sin entrar en estos escenarios dramáticos donde las personas parecen vivir una pesadilla y buscar en su lugar una forma de lograr algo agradable, amigable para quien lo necesite, y que se puedan beneficiar sin pasar un tormento. El cambio y los beneficios producidos por la psilocibina siempre ocurren, independientemente de qué tan agradable sea la experiencia. Dicho esto, buscaba evitar estos momentos, pues no me gustan las respuestas fáciles a situaciones que afectan a otros, aunque esto de alguna forma los ayude. Usando lo que tenía a la mano, diseñado basado en la experiencia, así como intuición, fui armando la estructura de las sesiones que tiempo después empecé a dirigir, cambiando algo constantemente hasta llegar al formato que uso actualmente, más dinámico y amigable para la persona. Esto ayudaba, pero siempre el factor cada cabeza es un mundo, y sabía que no debía depender solo de eso para asegurar la ayuda sin tormento. El término Blue Honey es muy común en el gremio micopsiconáutico, una forma de preparar hongos en miel, ya sea para preservarlos o usarlos como un aditivo psicodélico a su dieta, o una forma de usar microdosis. Pese a ser algo normal, no existe una receta tal cual para preparar la misma, y nadie fuera de este mundo ha oído de ella. Tomé esto como un reto personal y una forma de posible ayuda. Una dosis de hongos para una sesión va de 1 a 3 gramos. 1 gramo es una cantidad relativamente pequeña que aún despierta experiencias alucinantes e hiperconciencia. Las microdosis se basan en consumir menos de 1 gramo para no alucinar, pero conservar los efectos terapéuticos subcomprobados de la psilocibina, una forma más diluida para aprovechar sus beneficios. Estuve experimentando por meses, dosis, infusiones, diferentes excipientes. Incluso traté de extraer y aislar la psilocibina en forma de gotas. Quería algo mío, algo que funcionara siempre, dosificable y no tuviera efectos secundarios. Debía tener en mente todos los posibles resultados e interacciones. Trabajar con dosis imperceptibles para los sentidos era un reto bastante tardado a veces, con resultados bastante positivos que no solo ayudaron a formar el concepto de la biomedicina, además me mantuvo en estados interesantes de productividad y motivación constante. Sentía algo funcionando dentro de mí, actuando fuera de mi conciencia, pero reflejándose en las cosas que hacía. Me volví más organizado y más eficiente en mi trabajo. Se sentía como estar afuera de un cuarto con maquinaria muy bien aceitada. Si estás afuera no ves cómo funciona o cómo está configurada, pero no hay duda de que hay algo que está moviéndose y trabajando dentro. Conseguí la fórmula correcta, cómo dosificarla y que sea completamente amigable para las personas, su modo de uso y periodicidad. Por varios meses mi estudio de arte se convirtió en un mini laboratorio con asepsia a nivel quirófano de primer mundo. Solo faltaba comprobar que funcionara bien en todos. No había dejado nada al azar. Las respuestas fáciles siempre causan problemas complicados. Una vez lista la fórmula, contacté a personas que habían participado en sesiones conmigo. Les hablé de la miel, sus beneficios y cómo estaba compuesta. Al preguntarles si querían probarla como terapia, accedieron y fueron dando información al respecto de sus experiencias. Al mismo tiempo les pedí que si tenían algún conocido con padecimientos psiquiátricos o psicológicos similares, darles mi información. Ningún efecto secundario, alucinaciones o molestias. El beneficio siempre se manifiesta de formas curiosas para cada persona. No eran resultados iguales, pero había cosas en común. Era fascinante.
Ayudaba a cada persona con la misma estructura y mecanismo, pero manifestándose diferente en todos dependiendo de lo que estuviera en su interior. Con el paso de los meses, fui conociendo más personas cuyos padecimientos no habían podido ser tratados por nadie, desde especialistas con consultas en los mejores hospitales hasta curanderos. Habían sido referenciadas hasta el cansancio consumiendo dinero y nada les había ayudado sin agregar más malestar. Las pastillas para algunos funcionaban al principio, pero no les permitía ser funcionales. Todo el día en la cama, incapaces de suicidarse por la depresión o dejando muda a la ansiedad, rasguñando por dentro. En términos médicos, eso es una victoria, y en términos farmacéuticos, una mina de oro. Clientes que no se quejan y compran guiados por esta burocracia médica, la compañía ideal. Todos habían llegado a un punto de quiebre por falta de opciones para sus condiciones o hartos de las soluciones farmacéuticas, volviéndolos zombies insomnes. Me contaban sus historias con nombre y títulos. Siempre terminaban igual. Se acababan las opciones, la desesperación quebraba sus tabúes y al fijarse en la información acerca de los hongos llegaban conmigo. Depresión suicida, ansiedad, bipolaridad, traumas, fobias, migrañas de racimo, síndrome de espectro autista. Todos aquellos artículos que leí al inicio se iban apareciendo en mi camino con nombres, historia y alma. Hablando conmigo, relatando su historia y su experiencia con la miel. Podía ver cómo sus experiencias cambiaban conforme los veía después de tomar la terapia. Inicialmente hartos, desconfiados y con un semblante casi gris, me escuchaban con recelo, tratando de encontrar en mis palabras coincidencias con todos los discursos médicos o la ayuda psicológica por los que ya habían pasado. Les hablaba con la verdad, sin tratar de aparentar, diciendo toda la información incluso si era demasiada o arriesgada. Esto como método de control por dos razones: conservar la seriedad, el respeto que merecen los hongos, y para asegurarme que realmente serían usados por gente que los necesita, no por gente que los quiere. La gente codiciosa se cansa rápido si no le creas una ilusión que les emocione o una satisfacción inmediata, y rechaza toda la idea rápidamente. La gente que necesita ayuda de verdad hará todo lo posible por sanar. Esa es la diferencia. Después de la miel, su piel se veía más colorida, sonreían más, la tensión en su cuello y espalda era más laxa, hablaban más y con mayor fluidez. Me agradecían de la misma forma que yo le agradecí a los hongos cuando pude probarlos. Trabajé como dentista algunos años por mi cuenta, además de prestar servicio para un hospital antes de obtener mi título, y no pude evitar notar con la miel que en ninguna clínica o hospital la gente tiene ese tipo de cambio tan significativo. Fue un shock mental muy intenso, acerca de que la gente se sienta sumamente mejor y se cure de sus padecimientos internos. En contra de pronósticos médicos especializados, provocó en mí una emoción inmensamente gratificante y me guió desde ahí. Este último pensamiento fue tan impactante para mí que no pudo más que manifestarse. Una compañera odontóloga me preguntó si podía pasarle mi número a un señor que le interesaba en las terapias con hongos. Ella ya había probado la miel. Nos pusimos en contacto. Sus problemas eran las migrañas. Al contarme sobre sus experiencias, inmediatamente recordé artículos y publicaciones aleatorias sobre migrañas de racimo, específicamente su caso. Recordé mi experiencia con migrañas hasta los hongos. Sus migrañas eran cíclicas. Ocurrían de septiembre a noviembre, constantemente. No ocurría en ninguna otra temporada. Llevaba 3 años con ese ciclo de dolor. Había pasado por muchos doctores, realmente nada le ayudaba. Había unas inyecciones que funcionaban por cierto tiempo, pero costaban $300 cada una, y necesitaba 3 dosis para que hicieran efecto cada cierto tiempo, alrededor de 3 semanas de no estar siempre y además de no estar siempre disponible. Siempre seguida de efectos secundarios. Por estas mismas razones y la magnitud del dolor, decía, hay muchos que optan por la opción que nadie dice. En ese momento el señor formó una pistola con la mano y simuló jalar el gatillo apuntando a su cabeza. Hablaba de una forma peculiar. Su mandíbula se movía como si sus músculos estuvieran hipertróficos. Cada músculo de la cara jalaba de más, creando expresiones muy peculiares mientras me contaba su historia. Sus ojos
reflejaban lo rápido que procesaba información, moviéndose constantemente. Su forma de gesticular era rápida, elocuente y fluida, pero era difícil seguirle el hilo, pues su lenguaje corporal estaba estigmatizado con las marcas de un dolor insoportable. Sus maceteros hinchados como bolas, los dientes gastados de apretar y arrugas prematuras alrededor de los ojos, la frente y los labios, como si hubiera llorado por meses sin parar. Al conocerlo expliqué todo aquello que podía acerca de la psilocibina, cómo usarla y la ambientación ideal para tener resultados óptimos. A través de los relatos de previas ceremonias, tanto personales como compartidas, traté de darle una perspectiva de lo absorbente que puede ser un encuentro con el Teonanacatl, pero con la certeza de que todo estará bien. El encuentro fue breve pero bastante agradable. Las personas que han experimentado cosas físicamente dolorosas aprecian más la vida y las conversaciones, aprecian los momentos de paz. Me preguntó cuánto me debía, haciendo gesto de sacar su cartera. Le expliqué que los hongos me encontraron a mí, y la única forma para mí de ayudar efectivamente es no cobrar por este tipo de terapias, pues entiendo el beneficio tan grande que traen, y cobrar ello despertaba en mí una sensación de estar corrompiendo algo puro. El dinero es un sistema humano, flojo, tratando de imitar deficientemente el orden natural. Le sugerí usarlos hasta empezar el ciclo de migraña, y no olvidar escribir sus intenciones antes de tomarlos molidos en té. Nos despedimos deseándole una recuperación pronta y que me contara cómo le fue, para tener futuras referencias. Nos separamos y no volví a saber de él en 2 años. Ay, tengo un momento que, se está poniendo sabrosa esta vaina. Para poder lograr algo a futuro, en el inmenso sistema de la magia, debe encontrarse un espacio muy particular dentro de nosotros. Diría que es un rincón de la mente, pero es más una puerta que comunica con algo fuera de la mente, cerca de donde se formula la voluntad, latiendo cuando hay motivación o atrofiándose por falta de uso. No se puede cruzar el umbral del portón, sería como una serpiente comiéndose, pero puedes arrojar ideas, objetivos, deseos, semillas de un futuro visualizado. Ahí se queda cualquier cosa que lances, flotando y disolviéndose en el vacío, the void. Los inmensos engranajes del cosmos, la magia o Dios comienzan a trabajar si es algo coherente de realizar. La máquina girará en esa dirección, se quedan en ese espacio orbitando en un lugar más lejos de nuestra mente, mediando el camino en la vida. Una programación personalizable que se va haciendo manifiesta, lejos de la conciencia y después de algún tiempo vuelven, ahora como más que una idea, afuera, en el mundo real, resplandeciendo con la misma emoción e intención de aquello que entró y parecía olvidado. Conforme más se avanza, otras señales aparecen. Algunas requieren acción, otras solo motivación, pero están ahí tan claras que nos hacen desconfiar, pues el camino de la magia requiere certeza y corazón. Cuando los hongos me ayudaron a mí al mismo tiempo que me hacían crecer, tomé la decisión de ayudar a otros, aunque fueran pocos, pero ayudar realmente, no alimentar egos como en la odontología. No uso este portal demasiado, pues todo causa imprevistos y demanda sacrificio. Meter demasiadas cosas te condenaría a nunca hacer nada y te drenaría de la vida. Metí la idea de querer ayudar en este hueco y sonó el rechinido del metal comenzando a moverse perezosamente en señal de aceptación y posibilidad. Las migrañas en racimo de este señor fueron una señal resplandeciente que no esperaba encontrar, pero era indudablemente manifestación de mi deseo. Jamás pensé que fuera a hacerlo con hongos, o llegar a encontrar almas con tanto dolor, pero era justo lo que quería, y despierta una satisfacción enorme poder seguir haciéndolo. Conocerlo fue esas migas de pan que aparecen cuando piensas que ya perdiste el camino. Para 2018 tenía una página por medio de la cual compartía artículos médicos, investigación y de noticias respecto a los hongos, para informar y crear conciencia de los mismos,
además de tener un medio de contacto más accesible para personas que necesitarán las terapias, dejando en claro el enfoque estrictamente terapéutico de los niños santos, así como la página. Usualmente el contacto se hacía de boca en boca, pero un caso en particular surgió por esta página. Una mujer de aspecto y expresiones sudamericanas me contactó para darle información acerca de la miel. Como siempre, expliqué el objetivo de la página, el contexto de los hongos, seguido de una breve explicación de la miel. Seguía interesada, haciéndome preguntas muy particulares de sus efectos. Agradeciendo el interés, respondí todas sus preguntas. Había algo en su forma de preguntar que me hizo suponer que la miel no era para ella. Seguimos charlando un rato, tratando de obtener más información para poderle guiar adecuadamente a su caso. Era algo críptica sus respuestas. Me informó acerca de padecimientos de ansiedad y depresión por traumas, pero nada de contexto no diagnosticado. Parecía un caso diferente a mí y mi instinto me dio cabida para una consulta en persona. Nos vimos en una plaza comercial. Me encontré con ella. Alguien la acompañaba, pero se quedó a la distancia. Su acento era colombiano, quizá. Le pedí explicarme un poco más de la situación para darle las instrucciones de uso. Por mensaje era muy elocuente, pero su lenguaje corporal subrayaba algo escondido que no lograba descifrar y me quitaba la confianza de aceptar su caso. No hice evidente mis sospechas. En su lugar volteaba a observar al hombre con el que venía, varias veces hasta que sintió mi mirada. Ella volteó a verlo siguiendo mis ojos. Él lo interpretó como una señal de acercarse. Algo confundido llegó a donde estaba. Era alto, alrededor de 43 años, una postura muy recta, rubio, cabello corto, parecía militar o de alguna carrera muy disciplinada. Lo saludé en inglés. Su esposa se sorprendió un poco, pues toda nuestra conversación había sido en español, y su esposo no dudó en empezar a hablar una vez rota la barrera del lenguaje. Cuando miras a los ojos a alguien mientras habla, a veces puedes ver un corredor con muchas puertas a los lados, cada una con una parte de sí mismo abriéndose para comunicar algo. En otras, un laberinto, un corredor largo con una sola puerta. En el caso de Lola, su esposa, había muchas sombras que ocultaban gran parte del interior. En el de su esposo, había un telón de teatro, frente al cual los actores exhaustos realizaban el acto de la normalidad, ignorando el fuego que consume el teatro. Le hice varias preguntas basadas en lo que su esposa me contaba y pude descubrir que el problema era más grave de lo anticipado. Se presentó como el teniente Lieutenant Dave del ejército estadounidense. Su forma de hablar era clara, directa y sin expresiones faciales más allá de sus ojos que se movían de un lado a otro para expresar cosas o recordar experiencias. Había estado en la guerra. Todo su pelotón de amigos fallecieron enfrente de él. Tuvo que matar gente en el nombre del deber. Había estado en Afganistán unos años donde ocurrieron todos estos eventos. De alguna manera sobrevivió y ahora estaba en una realidad completamente diferente y desconocida. Tenía terrores nocturnos. Había sido diagnosticado con ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático. Me contó de su insomnio constante, las cosas que soñaba, si podía dormir, y una constante ansiedad que explotaba si, por ejemplo, oía un ruido muy fuerte o algún estímulo que le recordara la guerra. La semana anterior a nuestra reunión se había desmayado en un supermercado y no supo por qué. Primera alarma. Si los desmayos no eran parte de su diagnóstico inicial, algo más había pasado. Los desmayos no fueron por su trauma, era algo más. Preguntándole acerca de los métodos que habían usado para ayudarle, me contaron ambos sobre el psiquiatra del ejército. Había estado tomando medicamentos prescritos, benzodiazepinas, para lidiar con su enfermedad. En esa ocasión mencionó que los había estado tomando por 1 año y medio aproximadamente. Al preguntarle sobre las dosis, tuvieron un poco. Fingió no notarlo, pero pude advertirles que la miel era un sustituto de estos medicamentos y no debían de tomarse juntos, pues podrían actuar en contra o hacer peor el problema. Su esposa, ya sin filtrar mecánicamente sus palabras y un poco más en confianza, expresaba el dolor de la situación que la situación le causaba a ambos y la esperanza que tenían de volver a estar bien. Les expliqué minuciosamente cómo usar la miel, así como recomendaciones para su uso especial. Les aseguré que esta no es la única opción, ya que su padecimiento era más avanzado, también cabe la posibilidad de una sesión de niños santos.
pero la miel sería un primer paso, pues siempre funcionaba para medir la tolerancia de las personas a la psilocibina. Al despedirnos, sus semblantes eran de gratitud, tanto por la miel como poder compartir su dolor y su historia con alguien más. Le sonreía aunque la plática me había roto por dentro, y sentía parte de la frustración, la impotencia, el enojo que sentían ellos, al mismo tiempo que me envolvió en gratitud de poder ayudar. Era una sensación parecida a llorar sin las lágrimas o los mocos, un alivio y paz a través de procesar emociones difíciles. Nos fuimos, pero algo en mí sabía que no sería la última vez que los vería. Un mes después recibí un mensaje de Lola en la página. La miel no les había funcionado tan bien. Decían no sentir cambios aunque siguieron las instrucciones al pie de la letra. El cambio con microdosis es apenas perceptible al principio, pero después van habiendo desprogramaciones innegables. Pensando en esto, traté de concientizar algún cambio, pero no parecía haber funcionado realmente. Segunda alarma. Extrañado por tal fracaso, abordé todas las posibilidades y aquella mala espina que sentía al conocerlo se hizo presente una vez más. Le pregunté acerca de los medicamentos que había estado usando, si los había interrumpido y si la dosis que estaba tomando antes de contactarme. Una sola de estas pastillas es suficiente para mantener sedado a un caballo. Dave se había vuelto adicto a los ansiolíticos. Sus periodos de insomnio se habían hecho más agresivos por una tolerancia a los mismos, forzando a tomar más. La miel no tenía mucha oportunidad contra eso. Me preguntó sobre las sesiones con hongos que había mencionado. Accedí y les dije dónde vernos para explicarles el proceso de las sesiones y partir de ahí. Nos quedamos de ver en un puesto de donas sumamente famosas, el tipo de fama que hace a las personas hacer fila por donas. Los saludé a los dos. Lola se notaba algo cansada y Dave parecía estar un poco más animado que antes. Se veía más relajado y en confianza que la última vez. Comenzamos a charlar en inglés para dejar todo más claro. Y le extendí mi cuaderno para que anotara las partes de la sesión, así como preparación y recomendaciones. Lola fue a hacer fila para comprar unas donas en lo que yo trataba de explicar lo que pasaría. Le pregunté cómo había seguido con la miel, pues quería saber de verdad si había pasado completamente desapercibida. Tal vez me tenía más confianza o la miel había hecho su efecto a cierto nivel. Tenía más calma en su voz. Apliqué mi terapia del silencio. No pasó mucho cuando sin contexto empezó a hablar sobre la relación con su esposa y cómo el contraste de su pasado de guerra con su esposa inocente de cierta manera lo dividía, pues no quería que ella estuviera inmersa en esa maldición. I have killed people and saw my friends dying in front of me. And now I'm with a lovely lady who has never seen the sea. Fue la expresión que más recuerdo, pues lo dijo con una mirada de preocupación y tristeza, explicando las minucias y cómo intencionar la toma, así como música o material audiovisual que implementar durante la experiencia para hacerla más amena y que al mismo tiempo fuera efectiva. Lola volvió con donas y seguimos platicando los tres con un café. Les di 2 dosis, una alta y una media, con la opción de consumirlos ambos al mismo tiempo. Ya que Lola cuidaría de su esposo, no era mala opción para reforzar su comunicación. Una vez terminada la plática, se hacía de noche y nos despedimos. Fue la última vez que los vi juntos. Después de tomarlos, al día siguiente recibí una llamada vía Messenger de Dave, en el cual me contaba su experiencia. Su tolerancia a los medicamentos hicieron que la experiencia fuera relajada en comparación a la dosis que le di. Sabía que si le daba una dosis recomendada para principiantes no funcionaría. Me habló del amor que sintió y cómo parte de sí mismo se desenvolvió con los colores, los patrones que vio y la música que fue haciéndole ver todas esas cosas. Se oía definitivamente mejor y maravillado por los efectos de los hongos, aún a ese nivel tan básico de experiencia. Acostumbrado a la rigidez del ejército, imagino que fue una experiencia completamente impresionante. Parecía más en control y tenía una elocuencia más expresiva. Todo esto fue por llamada y en general parecía no tener tantas cargas como antes. Por cuestiones raras, perdimos contacto poco tiempo después de esta llamada. Me había mandado mensajes, pero a la mitad del diálogo apareció como usuario inexistente del contacto. Algunos meses después recibí un mensaje de él explicando cómo aparentemente archivó la conversación sin querer. Estuvo en el hospital internado. Su hígado estaba dañado por el abuso de los medicamentos recetados.
lo cual había causado también sus desmayos espontáneos. El pronóstico no parecía bueno, y jamás pude confirmar si había salido de esa situación. Pasó mucho tiempo antes de saber, por coincidencias, que su esposa estaba soltera. Pensé que tal vez las sombras ganaron su lucha, que realmente era viuda. Como el teniente, hay muchas personas atrapadas en un sector de la salud que solo va decayendo entre sus infinitas vueltas a especialistas y remedios. Muchas personas místicas que conozco anuncian una nueva era de conciencia basadas en profecías, los astros o sabidurías ancestrales. Me gusta pensar que los hongos son parte de esa nueva conciencia, pues han existido en ayuda del hombre por mucho más tiempo de lo que pensamos, siempre en favor de ambas especies, trabajando debajo de todo, infiltrándose y mejorando el sistema completamente desapercibidos, causando un impacto en su expansión cognitiva conjunta. Una nueva era donde el ego del hombre no lo aleje de su origen y sus sensaciones verdaderas, pero explote su ingenio para crear cosas nuevas, lo mejor de ambos mundos, ejecutándose al unísono. Hay una historia que no incluí en el libro, porque como que no vi dónde, porque pensé que esta historia de particular de Dave englobaba todo lo que quería decir al respecto de esto. Yo le decía al jefe, yo vivía, antes de vivir en esta casa, vivía en un lugar donde un señor a veces pasaba y si veía tus hierbas largas te decía, oye, te corto esto, te cobro tanto, bla, bla, bla. Y me caía muy bien, así que le decía, Simón, hazlo y ya vemos que ruido. Y era una persona muy activa, era una persona ya grande, mexicano, unos entre 45 y 50 años más o menos, muy trabajador, muy animado, de esas personas como que no estoy seguro de su historia, pero siento que las personas que fueron adictas al foco, a esas cosas mucho tiempo, fueron súper pedotes y ya se rehabilitaron, que no hacen nada más que seguir a Cristo, cosas así. Como que algo se rompió dentro de ellos, que ese switch que dice cansado y activo se rompió, ya siempre están activos, están como que, sí, vamos a hacer esto, Simón, vamos, y los ves y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿qué tomas? Pero que son personas que ya, o sea, Cristo es su motor, que digo, wow, interesante, pero no sé si él era cristiano. El punto es que me caía muy bien. Y yo sabía que había algo, como que algo que me llamaba la atención de preguntarle o de saber qué más pasa en su vida. Como que a veces tengo esa impresión en ciertas personas. Entonces, una vez por azar del destino, yo iba saliendo y tenía que doblar una esquina saliendo de la cuadra de mi casa. Y ahí lo vi a él, que es por donde pasaban los camiones. Yo estaba esperando el camión y como yo iba hacia la parte donde iba a correr el camión que él iba a agarrar, le dije, oye, ¿a dónde va? Me dijo, no, que voy al seguro, bla, 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 para allá. Nada, pues lo llevo, súbase. Fuimos y en el trayecto me estaba contando cómo iba a ver al psiquiatra. Y me dice, no me acuerdo si era policía o trabajó con policías, no me acuerdo. El punto es que me estaba contando, otra vez apliqué yo le llamo la técnica del silencio. Cuando quieras incomodar a alguien, o cuando quieras saber algo más de alguien, o cuando quieras que una persona se exprese tal y como es, quédate en silencio cuando estás con... No al azar, no como que estás hablando y de repente te callas y ya no dices nada. No, que simplemente llega un momento en que ya los dos se callan y como que surge esta necesidad de los dos de querer seguir hablando. Hay que callar esa sensación y decir, no voy a hablar. Voy a dejar que la otra persona hable. Y no voy a hablar aunque pasen 10 minutos. Cuando pasa, usualmente nunca pasan 10 minutos. Cuando pasa esto, las personas se sienten tan incómodas y no saben qué decir porque se sienten tan incómodas que su inconsciente ¡pum! Dice, ok, aquí. Y pues sabes que el otro día mi papá me dijo y me sentí muy mal. Entonces te empiezan a soltar ese tipo de cosas y para mí es muy interesante y pues me gusta ayudar a las personas y a veces para saber cómo ayudar a veces necesitas saber qué les está pasando. O simplemente es interesante ver lo que te puede compartir una persona en ese estado. Y son muy honestos, es muy extraño, al menos para mí, porque las personas se sueltan mucho conmigo. No sé si es por eso mismo el silencio, pero así pasa. El punto es que estaba diciendo que iba con el psiquiatra porque él oía voces. Y yo, verga, primera alarma. Obviamente todos pensamos en, pinche Ted Bundy me va a matar a la verga, o un pinche loco de mierda, o alguien psicótico
que no es lo mismo, o sea, no todas las personas que tienen un problema mental son agresivas o son malas, o no por ser narcisistas, no por tener personalidad múltiple, no por tener nada de eso, está muy estigmatizado de que, se vuelven villanos sobre todo este pedo, y esas películas están chidas, pero no es la realidad, la verdad es que hay un chingo de psicópatas que son bien buena onda, y así es, y es la realidad, o sea, las estadísticas te dicen que dentro de, no sé, creo que 20 personas, 3 son psicópatas, entonces es como, wow. Están en todos putos lados, pero al parecer no todos pinches matan. Así que, wow, interesante. El punto es que dije, ok, y le dije que me siguiera platicando. Y me dice que él estuvo en la policía, creo que fue que estuvo en la policía o en el ejército. Y me dice, es que yo hice muchas cosas y me arrepiento mucho, pero pues uno tiene que hacer lo que le ordenan que haga. Y para mí dije, verga, o sea, como que te va rompiendo. No me dijo detalles, pero veía claramente cómo se mostraba este monstruo que siempre tiene adentro, que se arrepiente de tantas cosas que vio, que hizo, que lo sometieron a ver o a hacer, no sé, todo este infierno que puede pasar y que se queda contigo y te sigue a todos lados. Veía todo eso en él, veía ese fuego tratándolo de consumir, pero no te mata, no te muere, simplemente te duele un chingo. Entonces, llegó un momento en que se quedó en silencio y le pregunté, ¿y qué le dicen las voces? Como que fue la única respuesta programación neurológica que se me ocurrió, porque supone que la neurología o la programación neurolingüística, si tú quieres comunicar algo muy eficientemente, que es el punto, o tratas de hacer un cambio en una persona, trata de entrar en su paradigma y romperlo o torcerlo en una forma en que lleve a la realidad. Independientemente si tienes que inventarlo, si tienes que hacer cualquier cosa para ayudarlo. La imaginación es una herramienta súper útil y a mí me sobra esa mierda. Entonces le dije, ¿qué dicen las voces? Y se quedó súper callado y con cara de confusión. Y supe, a esta persona nunca le habían preguntado eso. Igual que yo, en cuanto él decía que oía voces, él está loco. Medícalo, dale diazepinas, dale clonazepam. Y eso es una condena bien culera que le puede dar a una persona. Entiendo por qué lo hacen y digo, la medicina tiene que hacer lo que la medicina tiene que hacer. Que por cierto, paréntesis médico, las vacunas, los medicamentos y todo eso tardan 10 años mínimo. Mínimo 10 años para ser aprobados, para poder usarse en personas. Y no todos pasan esos 10 años. Entonces, todas estas medicinas que son ansiolíticos, antidepresivos, que drogan a las personas y las mantienen adictas, ya se aprobaron hace un chingo. Y hay muchas alternativas naturales que siguen pendientes. Y la vacuna la sacaron en un año. Entonces, para mí, claramente hay algo ahí que no cuadra. Pero no es un plan político, así que mira, lo dejaré para otras cosas. Entonces, me decía que tomaba pastillas y todo eso. Y me dijo, oigo música. O sea, las voces son música. O sea, empiezo a oír música en mi cabeza. Y me saqué de onda bien cabrón. Porque dije, entonces no son voces, es música. Y la cosa es que todos estamos hechos de 5 sentidos. Percibimos todo el mundo acerca de 5 sentidos. A menos que estés ciego, tengas una discapacidad motriz o sensorial más bien. Pero es lo que nos está traduciendo constantemente el mundo. Y si pones a dos personas con esos mismos 5 sentidos a percibir algo, van a percibir cosas diferentes. Entonces, esto quiere decir que nuestro mecanismo de aprender cosas es diferente, pero nuestros sensores son los mismos. Muy bien. Entonces, cuando tú escuchas algo, o cuando tú imaginas algo, pero o sea, auditivamente, o cuando recuerdas algo auditivamente, es porque tenemos la capacidad de usar ese sensor también para crear cosas, para mandar cosas. Ahorita yo estoy usando tanto la parte kinestésica, que es sentir físicamente las cosas, como el audio o el sonido para yo expresar estas ideas. Entonces, estoy usando esos dos sensores de regreso. Puedo oírlos, puedo sentirlos, pero ahorita los estoy expresando. Entonces, cuando algo se expresa en un sentido en particular, naciendo de nosotros como una idea, como este señor que oía música, es
la imaginación usando como herramienta este sentido para poder expresar algo que necesita expresarse. El inconsciente no expresa cosas a lo pendejo. Es una forma de guiarnos, de comunicarse con nosotros, de oye, aquí hay un pedo, ¿qué piensas tú de esto? Pero hay veces que decimos ignorarlo, o cuando lo contamos es como que, ¿qué pedo contigo? Y es como que, no porque vea cosas o porque imagine cosas raras, quiere decir que yo tengo un problema mental, simplemente que hay algo en mí que se está expresando de una forma particular a través de esos 5 sentidos, de uno o varios de esos 5 sentidos. Hay experiencias como los traumas tan cabrones que se expresan en estos 5 sentidos al mismo tiempo. Y la cosa es que si los 5 sentidos se están manifestando al mismo tiempo, usualmente eso se llama realidad. Pero en vez de entrar, está saliendo. Y la cosa es que no importa, porque al final la realidad es lo que esté saturando esos 5 sentidos. Entonces, Dave, el teniente, constantemente tenía el trauma de estar en Afganistán, viviendo otra vez ese momento en que sus amigos y su pelotón valió verga, en el que se murieron todos. Entonces, para él, recordar eso fue tan vívido, fue tan traumante, fue tan emocionante, refiriéndome a que desató muchas emociones, no que fue fascinante o que fue entretenido. Satura los 5 sentidos, entonces para él el estar caminando por un supermercado y no es la realidad, porque eso solo está confirmando tal vez la parte visual, el sentido visual y sentido auditivo de bajo estos 2 sentidos mi realidad describe que estoy en un supermercado porque lo estoy viendo y estoy oyendo todos los sonidos característicos de un supermercado. Pero si el inconsciente decide acordarse de este trauma, va a saturar estos 5 sentidos. Y en ese momento Dave, por un tipo de sobreescritura del sistema, si quieren verlo desde un punto de vista técnico, está siendo saturado por más información sensorial de su interior, proyectándose a través de sus sentidos, que la realidad ya cambió. Para él, no importa la lógica, no importa el tiempo o el espacio, él volvió a estar en Afganistán. Entonces, ahí es cuando empezamos a cuestionar un poco la realidad, porque entonces nos estamos perdiendo un chingo de partes de la realidad. Ahorita yo estoy enfocándome en procesar lo que estoy diciendo. Sé que están pasando carros, pero realmente no les estoy prestando tanta atención como si yo estuviera en silencio. No puedes saturar todos los receptores, solo nos podemos poner atención en 7 cosas a la vez. Tratar de hacerlo más requerirá un esfuerzo extra o un requerimiento enérgico extra, pero no puedes hacerlo demasiado. Entonces solo podemos enfocarnos en 7 cosas. Y si esas 7 cosas están saturadas por recuerdos traumáticos, tu realidad se va a volver algo terrorífico. Aunque sea por un periodo corto de tiempo, vas a regresar y vas a pensar que acaba de pasar. Va a ser como viajar en el tiempo, casi. Entonces, la conciencia de la mente es muy complicada, es muy interesante, y si no la entrenas o no sabes cómo funciona, puede hacer un chingo de daño a personas, a ti, o simplemente dejarte en un ciclo, porque al final de cuentas es un sistema. Todos los sistemas están diseñados para hacer algo, y dentro de esa misma característica para hacer algo pueden hacer desmadre si no se hace bien. Cualquier máquina que estés usando para otra cosa que no es lo que supone que está hecha para hacer eso, vas a desmadrar ya sea la máquina o lo que estás haciendo, o no va a quedar bien, o va a quedar bien, y ahí es cuando encuentras de que, mira, esto funcionó para bien. También existe ese caso, pero la cosa es que hay muchas cosas que pueden afectar nuestra mente. Hay muchas cosas que nos pueden dejar marcados de por vida, a menos que decidamos hacerlas conscientes y tener esa comunicación incómoda casi siempre entre el inconsciente, porque es demasiado críptico, es demasiado burdo y nos llena de cosas que tal vez nos causan una incomodidad de no quiero lidiar con esto en este momento. Pero la cosa es que te lo está diciendo por algo. El conocer a tu cuerpo involucra esto, involucra saber que no tienes que estar acostumbrado o acostumbrada a la comodidad, que la incomodidad te puede llevar a muchas cosas muy interesantes y que no todo lo que tienes que afrontar va a ser agradable, pero no por eso quiere decir que te va a matar o que no te va a dejar algo de provecho, y esto incluye a nuestro interior, en tener de frente esas cosas que nos causan incomodidad y decir, ¿por qué me causas incomodidad? ¿Por qué si eres algo tan sencillo, tan ilógico, tan simple? ¿Por qué de todas las millones de cosas que existen, billones y trillones de cosas que existen,
mi mente constantemente se enfoca en esa pequeña cosa que me pasó, o que hice, o que no puedo entender, o que constantemente recuerdo pero no tiene sentido para mí. Bueno, tal vez si te pones a estudiarla, a entenderla, a aceptarla, tendrá más sentido y te podrá dejar toda esa energía que usas, una de esas 7 cosas en las que te enfocas, podrás usarla en otra cosa mejor. Entonces, todo esto, todo este libro es mi experiencia a través de los hongos, pero al mismo tiempo pienso que es una historia que puede animar a otros a tratar de ser mejor, porque a mí me hizo mejor tener experiencias con hongos. No digo que sea para todos, pero muchas cosas de las que estoy explicando las encontré o las descubrí a través de los hongos, pero son cosas que se pueden lograr a través de otras cosas, como ir a terapia, como meditar, como practicar ciertas fes, como simplemente estar solo. Y estando solo, te conoces a ti mismo, te vas debrayando más, te vas expresando más, vas entendiéndote más y vas viendo qué necesitas realmente para estar en paz, para ser feliz, para ser productivo, para estar motivado, para todo lo que quieras. Y la cosa es que estar solo técnicamente te da más tiempo de enfocarte en estas cosas. Entonces, no sé si ustedes conozcan a una persona que es soltera y que siempre tiene un chingo de cosas chidas que hacer y siempre tiene buenos consejos. Y es porque tal vez se conoce lo suficiente por esta soledad que a veces vemos como, ay, pobrecito está solo, pero la verdad es que tal vez está aprendiendo un chingo. Entonces, la mente es gigantesca, es súper útil y se tiene que entrenar muy bien. Y hay formas de hacerlo. Y cuando no se puede, hay que buscar ayuda, como Dave. No hay que dejarse llevar por lo que todos te dicen. El hecho de que sea algo comprobado o algo que un profesional de la salud te está dando no quiere decir que es lo mejor para ti. Hay que buscar otras cosas. Si te funciona, está bien. Pero si no te funciona, sí tienes que hacer algo, porque mientras más estés tomando esos medicamentos, menos vas a poder salirte de ellos. Una vez tuve un caso de una señora que llevaba 30 años tomando ansiolíticos. Traté de hacerle una ceremonia y los hongos, a pesar de que le di una dosis alta, no le hicieron nada, absolutamente nada, y ella estaba en un estado maniático. No porque los hongos se lo hicieran, sino porque era su estado natural y yo tuve que verlo todo. Y me rompió el corazón. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que entra en su cuerpo, porque hay cosas que ya no van a salir. Aunque pensemos con este ego de, no, yo me puedo librar de todo, pues encuentro a alguien, pues yo pago lo que tenga que pagar para algo. Ese es el ego disfrazando algo que realmente necesita algo de ayuda. Entonces no se dejen ir con eso, hagan las cosas responsablemente, traten de ver si lo que está pasando con ustedes está bien, si es sano o si es parte de una patología de la que se puede hacer algo rápidamente. Y estamos en una era en la que la terapia ya no está tan mal vista. De hecho, cuando tú oyes que alguien te dice una terapia, dices, verga, o sea, qué persona tan... Te da gusto por esa persona, porque wow, o sea, qué bueno que tenga los huevos para afrontar esos demonios que a veces tenemos. Y realmente la terapia no es tan difícil. Estamos acostumbrados a que dicen que el cambio es difícil, que, es que la gente batalla mucho para eso. Sí, pues batalla mucho porque les han dicho que hay que batallar mucho durante un chingo de años. Entonces a veces ni siquiera es tanto, a veces simplemente cambiar un poco el entorno en el que estás pensando las cosas, o cambiar alguno de esos sentidos en el que estás percibiendo esas cosas. Vamos a llegar a un punto de eso en el que vamos a hablar más de neurología. Pero todo tiene algo que salvarse, a menos, bueno, lastimosamente en el caso de esta señora no, pero hay muchas formas para no llegar a ese punto. Y mientras más información haya, mejores decisiones van a poder hacer. Y sean críticos, no se crean con todo lo que yo digo, crean todo lo que se puede comprobar y tengan un criterio para aceptar ciertas cosas que van a estar dentro de la norma, pero tal vez no deberían estar dentro de la norma, como estos casos, estas áreas grises del sistema de salud. Todas las personas que han llegado buscando mi ayuda han sido personas que están atrapadas en ese sistema gris. Entonces, desgraciadamente, todos los sistemas tienen eso. Todos son deficientes en alguna manera. Todos se corrompen de muchas maneras. Y hay que entender que no son las únicas formas. Que un sistema exista para satisfacer las necesidades de los humanos o de las personas o de los individuos no quiere decir que sea la única opción, porque si ellos pueden, tal vez otras personas pueden, y si uno puede investigar, y más bien, y si los doctores pueden investigar, también hay que hacerlo nosotros.
se puede. Ahorita estamos en la era de la información y todo se puede. Entonces no hay que conformarse nunca y también hay que dejar nuestro ego de lado porque al final es acerca de estar bien, no estar en lo correcto. Así que espero les haya gustado. Dorian Amador, Dorian.4 Amador. Ya no tengo la página, es otra historia, pero ya me tardé mucho. Así que cualquier cosa, cualquier pregunta de terapia o así que tengan acerca de los hongos, cómo usarlos, sus beneficios, lo que sea, en alguna de esas páginas. Va a ser chido.